Bueno, llegamos al Hospital Totoras, vamos a hablar con Leo Tagliarini, director de este Centro de Salud Público de la ciudad. Bueno, hacía un par de semanas que no hablábamos, Leo, mientras tanto estábamos todavía atravesando la pandemia, el coronavirus, que como lo dijimos aquella vez, tuvo como epicentro la salud, y entonces los ministerios de salud, las dependencias de salud, de punta a punta de la Argentina, tomaron un protagonismo que hacía años no sucedía en la Argentina, y eso seguramente tuvo o está teniendo como conclusión la mejora de la salud pública en todo el país, desde todo punto de vista. ¿Cómo te va? Gracias por recibirnos. No, por favor, buen día para vos y para toda la teleaudiencia. Sí, sin duda que cuando pase todo esto de la pandemia, y espero que sea lo antes posible, la infraestructura de la salud pública y en algunos lados también de la salud privada va a quedar digamos muy bien parada con respecto a lo que viene. Sin duda que hemos aumentado en infraestructura, en tecnología y bueno, eso verdaderamente en recursos humanos también. Y creo que esto ha acelerado un poco el proceso para este mejoramiento que quizá no hubiera llevado mucho más tiempo en otra situación. Así que buscándole la cosa positiva a todo esto que estamos viviendo, bueno, esa sería una de las principales cosas positivas que podemos sacar de esto, ¿no? Bueno, Leandro, ahí estuvimos recorriendo la sala COVID del hospital, que ya está, digamos, terminada, y ya está en funcionamiento, digamos. Exacto, sí, ya se están haciendo lo que nosotros le denominábamos los consultorios de febriles, o sea, todos los pacientes febriles con síntomas respiratorios, o sea, que están dentro de los que puede ser sospechoso de tener este tipo de virus, se atienden en ese lugar, y en el caso de que haya algún paciente que necesite un tratamiento un poquito de más complejidad que algo que pueda hacer en su casa, se queda internado, se hará el hisopado correspondiente, y bueno, ya es todo en funcionamiento. Bueno, digamos que es un área que hacía falta, por eso yo digo que celebro. Vivimos en esta comunidad, sabemos que hubo discusiones, hubo debates, que hubo planteos, que hubo observaciones, pero todo eso redunda en que tengamos esta área, ¿no? Así que uno celebra la actitud de algunos ciudadanos que se comprometieron con el tema, que tuvieron ganas de aportar, la decisión política del Estado municipal que también lo lleva adelante, y en el medio, entre tantas discusiones, nos va a quedar una sala que es importante para la salud pública. En este momento, donde estamos enfrentando el peor momento de la pandemia en Argentina, pero de cara al futuro, ¿no? Sí, ni hablar. Es muy importante, primero en este momento, porque una de las cosas que uno trata de evitar, si bien es muy difícil y se ve tanto en Buenos Aires como se vio en otras partes del mundo, es que tanto el personal de salud como el efector de salud se infecte. Entonces eso es el principal problema, que el personal y que el efector se infecte. Entonces tener esta parte, digamos, COVID separado de lo que es la atención diaria que el hospital tiene que seguir haciendo, es un gran avance, y por lo menos nos previene un poco este contagio, digamos. Entonces, la decisión política, como vos bien decías, de la municipalidad, de la provincia y todos los que trataron para que esto se lleve adelante, es muy bienvenida, y yo la celebro porque me he sentido muy apoyado en todo esto. Ni hablar también del comité departamental y la senaduría, todos han contribuido para que esto mejore. Hasta el otro día vinieron del Rotary, toda la sociedad se ha comprometido en esto, como para que nosotros podamos atender mejor y encaremos mejor esta pandemia. Bueno, incluso ayer hubo una diputada que entregó un sanitizante Manos Libres. Ayer vino una diputada, exacto, un Manos Libres, o sea, todos
estratos sociales, el Estado, los comités de crisis locales, departamentales, se han, digamos, puesto en contacto con nosotros como para que nosotros tengamos una mejor infraestructura. Nos faltan cosas, seguro, que siempre se puede mejorar. ¿Podrán ser mejores? Siempre podemos ser mejores, pero sin duda que un paso adelante y bienvenido esto para nuestro hospital, ¿no? Leandro, bueno, sabemos que aumentaron los casos en la provincia, que tienen que ver con personas que básicamente han estado en Buenos Aires, que es donde está el punto más complejo de la pandemia, que hay casos en localidades bastante cercanas, que puede haber en Totoras. El área COVID ya está lista para que esté allí un paciente con COVID, sí, ya está intermedia. Sí, ya está lista. Sin duda, no es terapia. No es terapia. Claro, ¿cómo es el proceso? Claro, ¿Quién podría si viene un paciente febril, caso sospechoso, febril, con dolor de garganta, falta de olfato, falta de gusto, tos, bueno, se atiende en el consultorio que nosotros decimos febriles. Si el paciente está bien, que no tiene otra cosa más que el dolor de garganta, la fiebre, se va a su domicilio, se hace el control, se puede llamar al 0800 si es sospechoso de que pueda tener COVID, y después el 0800 también decide si se hace el hisopado o no se hace el hisopado. Si el paciente tiene alguna dificultad respiratoria o algún parámetro que necesite que no puede ir a la casa y necesite otro tipo de atención, ya se interna en el área COVID y se hará el hisopado correspondiente. Ahí mismo en el área. Ahí mismo en el área. ¿En ese caso lo hacen ustedes o hay que esperar? Normalmente se llama al 0800 y que lo haga el personal especializado. Tienen que venir la ambulancia con las dos personas. Eso sería, exacto. También lo podemos hacer desde nosotros. ¿Cuáles serían las contras de hacerlo nosotros mismos? Dos cosas. Una, que el hisopado se haga de la mejor manera posible para no tener que repetirlo, o sea que la muestra sea lo mejor posible tomada. La muestra, Leo? La muestra se saca de la boca, o sea de la faringe, de la parte más atrás de la faringe, y de la parte de la nariz lo más alto posible, por eso es casi hasta donde el paciente siente como una molestia cerca del ojo. Entonces de allí se saca la muestra y se manda al CEMAR. Lo ideal es que venga el personal del CIES preparado para esto, que ya viene con todo el equipo preparado y todo. En el caso de ser necesario por una cuestión de logística que no se pueda lograr enseguida o lo que sea, se puede llegar a tomar la muestra a través de nuestros profesionales. Y en el caso, vuelvo a repetir, de que el paciente tenga una dificultad respiratoria o lo que sea, va ahí a esa área COVID. Esperando el resultado. Esperando el resultado y la mejora sintomática también. Supongamos que el paciente puede ir a la casa, va a la casa. Y si no puede ir a la casa por una cuestión social, por una cuestión de que no puede hacer el aislamiento, no tiene los medios, vive en una situación que no corresponde como para hacer la cuarentena, está el centro de aislamiento, que es el centro de aislamiento municipal que se montó en el albergue, como para que ese paciente vaya y pase, digamos, su enfermedad, sus 14 a 21 días dentro del centro de aislamiento. Eso sería más o menos la red del paciente que puede ser sospechoso o positivo. Leo, te pregunto para que nos quede absolutamente claro, porque hay spot desde el gobierno de la provincia donde invitan a la gente a llamar al 0800. Vos lo que recomendás es que si alguien tiene dudas, siente alguno de los síntomas que ve en esas publicidades, en las publicaciones, sí, que dicen, que venga aquí. En realidad, que llame por teléfono. Al hospital. Sí, primero. Puede llamar al hospital y puede llamar al 0800. ¿Por qué te digo? ¿Por qué? Porque por ahí es una fiebre, es un dolor de garganta solamente, y le van a saber explicar y no va a sobrecargar ni correr el riesgo de venir al centro de salud. Puede que el 0800 lo envíe al centro de salud de su localidad. Puede que lo envíe al centro de salud o que lo monitoree telefónicamente, que sería lo ideal. A no ser que tenga alguna complicación, le van a decir acuda al centro de salud correspondiente.
pero siempre... Que no venga por su cuenta sin llamar antes. Exacto. Siempre es conveniente llamar antes como para tener en el centro de salud y el personal de salud el menos contacto posible. Ahora bien... ¿Cómo lo llamar? Al 0800. ¿Sí? Al 0800 y si no para el hospital al 107. Al 107. Exactamente. Exacto. Que antes de moverse, si siente un síntoma, llame a eso. Si estuvo con alguien que tiene sospechas, hay que llamar. Exacto. En el caso de que el hisopado sea aquí, o que lo hagan aquí, debe permanecer aquí, entonces internado en el área de COVID hasta que venga el resultado. Exacto. Lo pueden mandar también a la casa. Dependiendo. Si el paciente está bien digamos que no tiene ningún criterio para estar internado, va a su domicilio y espera en su domicilio o en el centro de aislamiento, pero hay que esperar, digamos, el resultado como para ver ahí sí, si da positivo, y hacer todo el protocolo de ver los contactos, con quién estuvo, si se reunió con alguien, si no, para ir y hacer el hisopado a todas esas personas que estuvieron en contacto. Exacto. ¿Hasta qué etapa de la enfermedad de un paciente puede estar aquí, en esta área COVID de totoras? Si el paciente está bien, o sea, es hasta que se estabilice. Entonces, si el paciente se estabiliza, va a su domicilio y sigue... No más fiebre, por ejemplo, ni más dolor. No, la fiebre no es un parámetro de curación o de que esté internado. Por ejemplo, si tenía dificultad respiratoria o estaba con una crisis asmática o un broncoespasmo sobreagregado, cuando mejora su parte respiratoria, aunque tenga fiebre y está sin ningún tipo de otro síntoma, puede cursarlo en su domicilio. En el caso de que persista, se lo mantiene internado hasta que mejore. Y si va empeorando, cosa que el COVID tiene una característica, que no es un paciente que empeora su saturación de oxígeno, o sea que hace una dificultad respiratoria como lo puede hacer el hantavirus u otros virus que hacen una dificultad respiratoria aguda en pocas horas. Esto vos vas viendo el parámetro de oxigenación, va disminuyendo y vos vas viendo que el paciente está desmejorando, ahí se hace la derivación correspondiente a un centro de mayor complejidad. Que sería Armstrong aquí. Que sería Armstrong o Baigorria. Bien, vamos al caso de que el paciente entre, tenga sospecha, se le haga el hisopado, dé positivo de COVID, no empeore, puede estar o no los 14 días acá. Puede estar o no los 14 días allí. Si no, permanecerá aislado. Va a estar aislado en su domicilio. O en el centro de aislamiento, que es el albergue para delegaciones. Leandro, tenemos que estar preparados, ¿no? Para tener casos, porque estamos en una pandemia. Estamos en una pandemia, hay mucha circulación viral en las provincias vecinas, sí. O sea, tanto Chaco como al norte y Buenos Aires al sur están con muchos casos, eso se lo ve todos los días a través de la televisión y todo. Incluso ahora se ha aumentado el control a través de un comunicado que dio el gobernador con respecto a esto y bueno, creo que tenemos que aumentar los controles, pero quería recalcar algo y que me parece muy importante con respecto a la estigmatización de tanto el caso sospechoso como si alguien es positivo. Claro. Creo que a veces dentro de nuestra responsabilidad ciudadana, más allá de hacer la cuarentena o usar el barbijo o el distanciamiento, también nos corresponde, y me parece ya una cuestión humana, de no juzgar. Lo que estoy viendo es esa estigmatización del paciente sospechoso o del paciente que va a dar positivo. Si da positivo o es sospechoso es porque hizo las cosas mal, porque no cumplió con las normas, porque hizo tal cosa. Entonces nos ponemos en jueces y creo que la persona que está tanto, imagínate que si vos estás en tu casa o internado o lo que sea en una situación de caso sospechoso que no sabés si tenés o no tenés COVID, o el que es positivo con la incertidumbre que ya genera
tu caso mismo, de no poder ver a tu familia en el caso de que te tengan que aislar en otro lado, y además te dicen que te van a prender fuego la casa, o todo el mundo te juzga con respecto a eso, me parece que tenemos que ser un poquito más solidarios en ese sentido, no estigmatizar tanto. Va a haber personas que pueden dar positivo y no quieren que agarrarse el COVID seguramente, y tenemos que tratar de ser un poquito más tolerantes con respecto a eso. Me parece, tanto en las redes sociales como en todo nuestro proceder. En todo caso, preguntar qué necesita, ayudar a la persona, que es increíble, pero a ver qué hay. Hay casi 5 millones de contagiados en todo el mundo, que son 5 millones de personas que quieren hacerle daño a la comunidad. Es increíble, ¿no? Sin duda que hay que apelar a estar o sea, de cuidarse lo mayor posible, perfecto. Pero es una posibilidad que uno se contagie, y como decimos, hay mucha circulación de virus. Tampoco podemos estigmatizar a todo el mundo porque viaje a Buenos Aires, o porque venga, o porque, cuidémonos todo, pero por favor no estigmaticemos, no juzguemos de esa manera, porque el que, aparte de una persona tener COVID, o que no sabe si lo tiene o no, y con la incertidumbre que tiene, el malestar que tiene, nosotros le agregamos que todo el mundo lo quiere, entre comillas, linchar mediáticamente o por las redes sociales, me parece que no estamos haciendo bien las cosas con eso. Me gustaba aclararlo porque por ahí algo que se está viendo, no acá, a nivel nacional, a nivel nacional, incluso a los médicos, a los enfermeros. Acá estamos, entre comillas, en una situación tranquila. Imaginemos médicos de hospitales de Buenos Aires que están poniendo la vida a eso me refiero. Su compromiso, que encima lleguen a su edificio y los discriminen, es una cosa de loco. Exacto, entonces a eso me refería, y bueno, creo que es la mejor manera de proceder, de mi humilde opinión, ¿no? A ver, en algún momento va a haber COVID aquí. Yo creo. Y vos vas a ir al almacén, vos, Leandro de la Línea, a comprar, como va siempre, a caminar por el bulevar. Tal cual. Yo creo. Hay que cuidarse, distanciamiento. Yo creo que sin duda es una posibilidad de que llegue el virus. Ojalá que no, pero es una posibilidad. Pertenecemos a la provincia, hay casos en la provincia, pertenecemos al mundo. Entonces creo que tenemos que tomar todos los recaudos, pero también ser un poquito más solidarios con ese tema. Además, nos preparamos en este tiempo, Leandro. Sí. Toda la provincia y el país, no solo desde la infraestructura, que aquí se puede ver también, donde mejoramos la infraestructura, sino también desde los recursos humanos. Sí, yo creo que si bien la cuarentena es larga, ya estamos agotados tanto mentalmente como económicamente, también es un poco insostenible, pero ahora estamos teniendo el pico, por lo menos en la parte de lo que es Buenos Aires, el AMBA y todo, hay un pico, y por lo tanto, si vamos viendo la progresión en Santa Fe también va aumentando, porque de no tener ninguno por un mes, por lo menos, y algo, estamos teniendo entre 9 y 10 casos diarios. Tienen que ver con algunos que viajan, tienen que ver pero hay, ¿está? Entonces, ¿puede pasar que venga? Puede pasar que venga. ¿Estamos preparados para eso? Estamos preparados. Eso no quiere decir que no venga y se sature todo. Ya sabemos lo que hay que hacer, Leo. Pero por lo menos todo este tiempo nos sirvió para eso, para prepararnos, para tener otra infraestructura, para tener el recurso humano, para tratar de prepararlo lo mejor posible y capacitarlo, que no es menor, porque la mayor tasa de contagio es cómo cambiarse y cómo descambiarse con los elementos de protección, por ejemplo, cómo separar la parte COVID y la parte no COVID, todo eso que se trató de hacer es lo que hace que estemos preparados en el caso de que venga. Errores, por supuesto, puede haber errores, pero bueno, este tiempo nos ha servido como para aumentar
esa capacidad humana de infraestructura y todo para tratar de que esto se pueda atender lo mejor posible. Por así uno escucha en algunos hospitales de Buenos Aires que faltan insumos, faltan equipos para el personal de salud. Aquí tenemos todo. Sí, la verdad no puedo decir que no tengo, se llama equipo de protección personal. He tenido donaciones, ha mandado la provincia, ha mandado el comité departamental y el Senado, ha mandado la municipalidad, ha mandado algunos concejales. He recibido de varios lugares el equipo de prevención, el equipo de protección personal. Así que por ahora la ropa, de todo, tenemos los barbijos N95, barbijo quirúrgico, bota, cofia, guantes, camisolines, equipo completo mameluco. Tenemos antiparra, todo el personal que va a trabajar ahí. Antiparra, máscara, ya lo estamos usando. Por ahora tenemos y siempre es bienvenido porque, digamos... Eso se usa una vez y no se puede usar más. Son descartables. Hay algunos que no, que son más que nada los mamelucos que se pueden reutilizar y que se lavan con agua y lavandina nomás, o en el mismo lavarropa cuando se inactiva. Leo, vamos a repasar los síntomas porque fueron cambiando. Se fueron actualizando, cuáles son los síntomas de COVID. Sí, en realidad los síntomas son los mismos, pero es como que se achicó bastante lo que es el caso sospechoso. El caso sospechoso, exacto. Es fiebre, por supuesto. ¿Cuánto es? Más de 37,5. Es tos, dolor de garganta, falta de gusto, falta de olfato. Esos son los principales síntomas. Otra cosa que quería decir por ahí que es muy importante, yo sé que por ahí la cuarentena es muy complicada, digamos, porque ya vuelvo a repetir, estamos saturados tanto mental como económicamente, y la gente quiere trabajar y la gente quiere salir porque así es complicado vivir. Pero deberíamos focalizar más que nada lo que es la protección de nuestros adultos mayores. Totalmente. Porque eso es el principal foco. Si eso se contagia, las posibilidades de agravar es mucho mayor. Y los pacientes con factores de riesgo, digo, oncológico, paciente con colagenopatía, inmunodeprimido. Hacer hincapié en el cuidado de ese tipo de pacientes. ¿Qué es lo que...? Inmunodeprimidos incluso son oncológicos, pacientes que están en quimioterapia, todo lo que tenga que te bajen las defensas son inmunodeprimidos. Paciente diabético. Entonces, hacer hincapié en eso y en nuestros adultos mayores. Si vos te fijás, una de las cuestiones también de la saturación en Europa fue que ellos tienen una población bastante geronte, entonces tienen una población de muchos adultos mayores, por eso también el índice de mortalidad fue mucho mayor. En el caso nuestro, por ahí tenemos otra pirámide poblacional, entonces como que tenemos un poquito menos de infecciones de este tipo. Pero bueno, tener y focalizar allí nuestro mayor cuidado. Hablábamos de qué se considera caso sospechoso, porque eso es importante saberlo para ver si llamar o no al 0800 o al 107. Te consulto entre ustedes, entre los profesionales de salud, lo que baja de los ministerios, a ver cómo se trata. ¿Cómo se logra la recuperación de un paciente de COVID si no hay una medicación? Mil versiones y día a día va cambiando. Que esta medicación sirve, pero, por ejemplo, le daban hidroxicloroquina a todo el mundo, ahora no le dan más hidroxicloroquina porque se vio que era tóxica. Exacto. Básicamente lo que sí se está usando y está dando mucho resultado es el plasma de persona recuperada. Que esto se hace en la fiebre hemorrágica, lo inventó Maistegui hace varios años, digamos, que es pasar plasma. Creo que incluso este intendente Insaurralde que recibió
porque él era un paciente que tuvo un problema oncológico, entonces también se lo considera como paciente de riesgo, no venía, por ejemplo, hizo una insuficiencia renal aparte, bueno, se le puso el plasma de personas ya curadas y con eso ha mejorado, pero todo está, no hay un plan, digamos, si bien va cambiando y hay planes más para manejar en lo que son los pacientes severos, en los pacientes respirados, en los pacientes que se agravan mucho y que están en terapia, no tanto para el segundo nivel como tenemos nosotros, pero eso, principalmente lo que es el plasma de pacientes recuperados, se está usando y está dando bastante resultado, por supuesto en la espera de la vacuna, ¿no? Exacto. Bueno, que todos dicen que podría llegar. Ahora, cuando alguien diga se descubrió la vacuna hasta que llegue a todo el mundo, es un tiempo. Y habría que ver cómo ahí hay varios factores que van a jugar en después que se invente la vacuna, de cómo se distribuye y cómo llega a cada lugar del mundo. Leo, también se habló mucho de los testeos rápidos. Muchos los han fabricado en Argentina, nuestros queridos científicos. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿ha llegado a la salud pública? No ha llegado lo de los testeos rápidos. ¿Consideras que tendríamos que tener? En realidad hay varias, ahí ya tenemos que rever. Solamente preguntaba quién debe hacer el hisopado. Claro. Yo digo, evitar un viaje en ambulancia de 2 personas de Rosario hasta aquí o de Cañada de Gómez hasta aquí, si existen los testeos rápidos. En realidad tenemos que ver también, en todo método, tenemos que ver también lo que es la sensibilidad y la especificidad del método. Sin duda que lo principal, o sea, para digamos detectar, es el que se hace la PCR, que es el que estamos haciendo ahora, que se hace el hisopado y va saliva. Sí, de la nariz y de eso principalmente. Y después el otro, que era lo que hicieron en Buenos Aires un poco, que era el testeo pero que te da anticuerpos, que es para ver y hacer un relevamiento epidemiológico de la cantidad de gente que tenía infectada. Yo creo que esos dos son los principales. Con respecto al otro hay que ver la sensibilidad y la especificidad que tiene, o sea, cuántos falsos positivos o cuántos falsos negativos podés llegar a tener y la veracidad de ese método. ¿Está? Hoy no está totalmente comprobado. No, por eso creo que no lo están haciendo en forma masiva. Exacto. Por ahora se sigue con lo del método de la PCR, con el hisopado, que es el demostrado y que sabemos que tiene menos posibilidades de error. ¿Está? Bueno, otro tema es que las enfermedades siguen existiendo, las otras enfermedades, la gente necesita la salud pública, también la salud privada, están abiertos todos los centros de salud, con restricciones. Aquí uno viene al hospital y va a encontrar, exacto, con protocolo, va a encontrar las puertas cerradas, con llaves. Exacto. Hay que golpear y te van a atender rápidamente. Pero exacto. Hoy atienden casi todas las especialidades con turnos. Sí, se volvió a la normalidad, digamos, a la nueva normalidad. Bueno, eso por un lado, pero también te pregunto, a ver, alguien se corta, se cae en el patio repentinamente, que no tiene que venir, se le toma siempre, es como en todos los lugares, se toma la fiebre, si no tiene fiebre y no tuvo en estos días, se atiende y se atiende en la parte del hospital de siempre, digamos, en la parte que nosotros decimos no COVID. ¿Está? Exacto. Y se lo va a atender como siempre, con esa precaución de que el paciente no entre, como entrábamos antes, indiscriminadamente. ¿Por qué? Primero, para evitar la aglomeración y que haya el distanciamiento necesario. Segundo, para que no entre un paciente febril y ya cuando el médico lo está atendiendo en la guardia se vea, no se haya cambiado, no haya tomado todos los recaudos y tengamos después todo el hospital más el personal de salud infectado. Porque si llega a pasar eso, vamos a tener, y todos los que estuvieron alrededor también. Entonces se hace como un filtro de esa manera. Si tiene fiebre va al consultorio donde es de la parte COVID, si no tiene fiebre se atiende en el hospital en la parte de siempre, que es la parte no COVID. ¿Está? Esos serían los pasos. Pero los especialistas, las especialidades se están haciendo toda la especialidad igual que antes, con la diferencia que es con turno, tratando de respetar los turnos para que
haya el distanciamiento social en las salas de espera, pero está volviendo a una nueva normalidad, como le dicen. Exacto. Bueno, lo otro, ayer escuché al ministro de Salud de la Nación diciendo que por ahora no consideran crítico el tema de las camas, pero si sigue el aumento exponencial de casos puede empezar a haber inconvenientes. Él pedía volver a la fase 1 en Buenos Aires. ¿Vos acordás con esa medida? Tiene que ver, te lo pregunto porque recién lo deslizaste. Sí. A ver, estamos cansados, pero en realidad ahora es donde más cuarentena tendríamos que hacer. Sí, yo creo que hay que diferenciar lo que es nuestra parte de la parte de Buenos Aires. No me quiero meter en una parte que no conozco, digamos, pero viendo los números que uno ve por televisión y exponencialmente. Pensate como director de un hospital de Buenos Aires, porque acá el tema más preocupante que empezar son los trabajadores de la salud. Claro, los que primero van a sufrir la situación son ustedes. Si fuera en una forma sanitaria solamente de ver las cosas, tenés que volver a fase 1. Exacto. ¿Por qué? Porque el número de... por ahí no olvidamos por qué empezamos en marzo a hacer la cuarentena. ¿Para qué era la cuarentena en marzo? Porque no olvidamos de eso. Y yo lo expliqué creo que en el canal. Era para evitar que se haga la replicación del virus y que la famosa curva haga esto, suba de golpe y te sature el sistema de salud. Eso es lo que explicábamos en marzo. Totalmente. Que había que aplanar la curva, todo el mundo hablaba de aplanar la curva. Y hace de eso 3 meses, y creo que nos olvidamos de ese aplanar la curva. Nosotros acá es otra realidad, pero si yo estuviese en Buenos Aires con un número de replicación como el que tienen, que se calcula que en 10, 15 días tenés saturado el sistema de salud. Una vez que tenés saturado el sistema de salud no volvés más para atrás, pues ya lo tenés saturado. No conozco los números, digo, pero por lo que veía en la televisión y lo que se comenta de la progresión, por eso quizá el ministro de Salud de la Nación dice que a través de la parte sanitaria, si pudiera volver a fase 1, volvería a fase 1. Exacto. Porque se le va a saturar, y una vez que se le satura el sistema de salud, principalmente lo que son las camas de terapia y las camas respiradas, que se le llama, que son las que tienen respirador, después empezar como España sin saber a quién poner en respirador y a quién no poner en respirador, y a eso es a donde no habría que llegar, a ese sistema perverso de vos tener que elegir a ver quién va y quién no va a un respirador. Entonces, si yo estuviese allí, visto de la forma, vuelvo a repetir, visto de la parte sanitaria, por eso entiendo al ministro de Nación, yo te diría que sí, que sería correcto volver a una cuarentena más fuerte. Ahora bien, totalmente. También está la otra beta, que es la parte de que la gente está saturada porque nadie puede vivir encerrado, sin nada, durante 5 meses, 6 meses, no sabemos cuánto tenemos que estar. Y aparte hay que ver, digamos, la parte económica, que es una gran discusión también, porque si vos me decís, si yo salgo y me enfermo, no voy a poder trabajar tampoco. Entonces tal dicotomía no existiría, ¿sí? O sea, porque yo digo, quiero salir a trabajar, pero si me enfermo no voy a trabajar porque me voy a tener que aislar. Y que aislada toda la familia. Sí, y en esa casa trabajan entonces, los hijos. Es un tema muy complejo. Es un tema muy complejo porque también, si salgo, me contagio, no puedo trabajar. La fábrica cierra porque si hubo un caso, lo más probable es que tenga varios. Después los negocios abren, pero no hay plata circulando y entonces la gente no va a comprar. Es todo un círculo, no me quiero meter en temas que no conozco, pero que, viste, es una gran dicotomía. De la parte sanitaria, lo ideal sería, teniendo los casos que tiene Buenos Aires, no estoy hablando de acá, nosotros acá, las excepciones que tenemos acá, por lo menos podríamos seguir bastante tiempo, no sé. Deportes. Por ahora sí, no tenemos una progresión de casos. Si ves las camas de terapia ocupadas y todo, tenemos un aire importante.
Pero viendo los números que tiene Buenos Aires, yo creo que por eso el ministro dice esto de volver a la cuarentena. Lo que dijo textualmente tiene que ver con lo que acabas de decir. Él tiene una mirada también como ministro de Salud, una mirada sanitaria. Él dijo, tenemos que restringir la circulación, porque él tiene miedo, si esto aumenta exponencialmente, puede ser crítico, dijo. Exacto. Tenemos que restringir la circulación. ¿Con qué instrumentos? Lo que decimos, no lo sé, ni lo voy a decidir yo. Lo van a decidir los que están trabajando en el sistema decisional, que este jueves se vuelven a juntar. Pero digo, el ministro, que todavía podemos tener un repunte porque evidentemente la velocidad de diseminación del virus, teniendo circulación comunitaria, genera una casuística muy fuerte como lo estamos viendo. Claro, es exponencial. Él pararía la circulación, pero sabe que hay que cuando uno es ministro, cuando uno es ministro de Salud sabe lo que tiene que hacer, pero también hay otros factores que tiene que ver y que no son menores tampoco, porque el que no llega a fin de mes, el que no puede darle de comer a los hijos, el que no puede ganarse el peso, también tiene su razón en decir, pero yo me quedo en mi casa, pero necesito trabajar. Entonces, si bien el gobierno ha ayudado a empresas o el IFE y toda esa cuestión, creo que la gente quiere trabajar. Entonces, esa es la gran dicotomía que se le debe plantear, y no quisiera estar en el lugar del ministro, ¿no? Pero él lo que tiene que aconsejar como parte sanitaria es eso. Totalmente. Leo, a ver, una pregunta que por allí puede ser una duda en los hogares de totoras. Aquel que tenga obra social, que tenga una prepaga, debe llamar también al 0800, debe llamar a su centro de salud privado donde va habitualmente. Lo importante es saber que la atención del COVID es como la atención de otras patologías en ese sentido también. Sin duda que es preferible que no acuda enseguida al centro de salud, pero si tiene obra social puede ir al privado. El privado está preparado también, tiene su sala para atención de pacientes febriles, para pacientes COVID. Aquí, los dos centros privados están preparados. Están preparados también. 9 de julio y Sanatorio Regional. Y Sanatorio Regional, porque están dentro. Porque son parte del comité. Eso te iba a decir. Son parte del comité. Exacto, son parte del comité y que más que nada la parte médica, ¿no? Y bueno, tanto el sanatorio como el 9 de julio están preparados y tienen los elementos como para poder atenderse. Entonces, si tiene obra social, se atenderá en el centro de salud privado, y si no tiene obra social, va a venir acá. Por supuesto, siempre hay una comunicación permanente, tanto con el director que es el doctor Lambri del sanatorio, y del doctor Kehler, que es del 9 de julio, continua, que por paciente y todo. A ver, y en caso de que decidan que uno de esos pacientes con obra social pueda estar en esta sala COVID, puede venir también tranquilamente. Sí, tranquilamente. De todas maneras, el sanatorio tiene donde internar un paciente con este tipo de patologías también. Pero sin duda que se puede utilizar la parte pública también. Leo, muchas gracias como siempre, y lo que quieras dejar, si hay algo que tenés ganas de dejar como mensaje, que se nos haya escapado. No, hemos hablado de todo, pero bueno, seguir sí en alerta, no con miedo, sí en alerta, usar el barbijo, tratar de tener el distanciamiento social, eso es el lavado de manos. No ha pasado esto, creo que estamos llegando al pico, principalmente en lo que es Buenos Aires. Vuelvo a repetir, Buenos Aires, Chaco y otras provincias están como... Justamente hablábamos qué pasaría si uno tomara la decisión en Buenos Aires. Si están tratando de llegar a fase 1 es porque está bastante complicada la situación, y tratar de seguirnos cuidando para que no lleguemos a tener que tomar ese tipo de decisiones en un futuro nosotros también. Porque entonces en la peor etapa del invierno estamos en la peor etapa del invierno, y seguramente otro tipo de patologías invernales también nos van a
nos van a azotar por estos lados. ¿La vacunación? Entonces, la vacunación ya se hizo. Viene bien. Muy bien. Se hizo todo lo que era la vacuna antigripal. ¿Que otros años? Sí, se vacunó mucha más gente Mirá el vos. otro año. Los que no se querían vacunar este año se vacunaron. Y también se hizo antineumocóxica, que no tiene nada que ver con esto, pero bueno, son todas patologías respiratorias que uno previene y que bueno, mejor así, si no solamente es COVID, digamos. Por lo menos prevenir la otra clase de gripe y neumonía neumocóxica, ¿no? Bueno, perfecto. Leo, para la próxima vamos a hablar de algo que hablábamos fuera del micrófono. ¿De cuál sería para vos el sistema de salud ideal para un país? ¿Qué lo tenés? Bueno. Sí, bueno, lo hablaremos. ¿Qué país te gustaría imitar en ese caso? Sí, se puede hablar tranquilamente. Muchas